Muy bien. Y entonces, a ver, ¿dónde quedó mi madrita? Aquí está. Bueno, entonces me gusta, como ya han visto, empezar con un repaso. ¿Sí? Entonces, ya dijimos varias cosas. ¿Sí? Entonces, como siempre, medimos distancias y tiempos en las mismas unidades. Más unidades. Entonces dijimos que un metro equivale a la distancia que recorre la luz en 3.36 nanosegundos y que en un vacío recorre 30 centímetros. Definimos el intervalo al cuadrado como delta t cuadrado menos delta r cuadrado. ¿Sí? Y dijimos que si el intervalo... Ay, me digas que se me está acabando la pila. A ver, permítame un segundito. Está muy bien. Ahí está. Entonces dijimos que si acá... Si el intervalo al cuadrado es mayor que 0, es de tipo temporal. Eso en un diagrama espacio-temporal se ve así, de ese tipo. ¿Sí? Si el intervalo al cuadrado es igual a 0 y es de tipo luz, y eso se ve justamente así, a 45 grados, ¿sí? Es decir, la línea que une, y si el intervalo al cuadrado es menor que 0, es de tipo espacial, y eso se ve así. ¿Sí? Y entonces, en este caso, en el caso en que es tipo temporal, va a haber, digamos, si esto es, voy a volver al azul, este es el sistema S, ¿sí? Entonces, en el sistema S', siempre voy a poder tener que esos ocurren en el mismo lugar, o sea, delta X' es 0, ¿sí? Y acá, o sea, si un intervalo es de tipo temporal, hay un sistema de referencia en el cual los dos eventos ocurren en el mismo lugar. ¿Sí? A ver, esto quedó feo acá. Vamos a volver a dibujarlo. ¿Sí? Este es X', T'. ¿Sí? Y acá también tengo X', T'. ¿Sí? Y si es de tipo espacial, entonces va a haber un sistema de referencia donde delta t' valga 0, y esos dos eventos ocurren al mismo tiempo, son simultáneos en algún sistema de referencia. ¿Sí?
mientras que si es de tipo temporal, van a ocurrir en el mismo lugar, en un sistema de referencia. ¿Sí? Y yo entiendo que es tentador qué pasa en un sistema tipo luz, ¿sí? ¿No? Incluso esta reflexión, pero entonces en un sistema tipo luz, la luz estaría detenida y todo eso. Y entonces déjenme hacer alguna afirmación. Ningún sistema de referencia se puede mover respecto de otro a la velocidad de la luz en el vacío. Eso no existe, ¿sí? Entonces, en algún sentido, la velocidad de la luz en el vacío es como los 0 grados, ¿sí? Es decir, es un tema de escala. Ustedes ya les han contado que en termodinámica, en la temperatura Kelvin, en la temperatura absoluta, 0 grados es inalcanzable, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con accidentes de a qué llamamos temperatura cero, porque si ustedes probablemente les contaron en su curso de termodinámica o de, bueno, de fenómenos colectivos, que lo que se usa en general es el inverso de la temperatura absoluta, es una beta que es 1 entre kT. Entonces, cuando esa T se va a cero, esta beta se va a infinito. Infinito no se puede alcanzar, ¿sí? Acá también es lo mismo. Velocidad igual a 1 no se puede alcanzar. En este formalismo, dentro de la teoría de la relatividad especial, ningún sistema de referencia se puede mover respecto de otro a C. Se puede mover a 0.9999, no importa cuántos nueves le quieran poner, ¿sí? Pero eso es asintótico. No puede llegarse a ese valor. Entonces, continuemos. Tenemos el postulado 1 que dice el intervalo es invariante. ¿Sí? Que simplemente lo escribimos como delta t cuadrado menos delta r cuadrado es igual a delta t' al cuadrado menos delta dr' al cuadrado. Y eso me define la geometría del espacio-tiempo. ¿Sí? Y es postulado 2 que dice las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Lo cual se traduce en no existe un sistema de referencia absoluto y en el movimiento es relativo, siempre. ¿Sí?
La pregunta ¿me estoy moviendo o estoy quieto? Solo tiene sentido en relación a otro objeto, a otro sistema de referencia, a algo, ¿sí? Si estoy solo, la pregunta de si estoy quieto o estoy moviendo no tiene sentido. ¿Mm? Muy bien, y ya hablamos mucho de cómo se construyen los sistemas de referencia inerciales y agregamos un postulado. Entonces, a ver, dijimos más cosas que estamos usando, ¿no? Entonces, dijimos que si en S' delta X' es cero, entre dos eventos, entonces V es delta R entre delta T y delta T' es delta tau, que es el tiempo propio, ¿sí? Y si definimos gamma como 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrado, entonces tenemos que delta t es gamma delta tau. ¿Sí? Y esto es la dilatación del tiempo. ¿Sí? Y vimos que el tiempo propio es el menor de los intervalos temporales entre dos eventos. ¿Sí? Y eso es claro de esto que está acá recuadrado, porque como gamma es mayor o igual que 1, delta t necesariamente es mayor o igual que delta tau. ¿Sí? Y, Am, sí, dime. es que, o sea, siempre para encontrar la velocidad relativa, o sea, de uno respecto a otro, siempre en uno de los sistemas tenemos que tener que pasen en el mismo lugar, ¿no? Los eventos. Claro, porque si Eh, no, no sabemos. O sea, si yo quiero ver a qué velocidad se mueve una luciérnaga en mi jardín, tengo que tener, en un momento estaba aquí y en otro momento estaba en otra posición, y entonces al menos la velocidad promedio va a ser delta R entre delta T en mi sistema de referencia. ok, ¿Sí? es que cuando estaba tratando de hacer el problema uno de la tarea, pues como que me atoré un poco con algo ahí, Bueno, porque, sí, bueno, no sé si lo vayamos a platicar claro después. que sí, lo vamos, una vez que terminemos el repaso, vamos a ir al problema uno. Ah, ok, entonces me espero. Sí, 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 a ver, es que me gusta refrescar y volver a contar. Yo creo que a todos nos hace muy bien volver una y otra vez sobre lo mismo, ¿no? Ah, ya lo dijimos una vez, seguro que ya todos lo entendimos. Yo llevo muchos años diciéndolo y cada vez lo voy entendiendo, además de otra manera. ¿Sí? ¿Está bien? Y tenemos algo más, ¿sí? Si un objeto tiene longitud L en el sistema en que está en reposo, en otro sistema mide
L' igual a L entre gamma. ¿Sí? Y entonces L es la longitud propia y es la mayor longitud. Fíjense que acá, en el caso del intervalo, hablamos del intervalo temporal entre dos eventos para el tiempo propio. Y acá estamos hablando de la longitud de un objeto que va a medir diferente en diferentes sistemas de referencia, porque vamos a necesitar diferentes eventos para decir cuánto mide, porque acordamos que lo que tiene sentido cuando un objeto se está moviendo es buscar dos eventos que ocurren simultáneamente en sus extremos y la distancia entre esos eventos que ocurren simultáneamente en sus extremos es lo que vamos a decir medí la longitud de ese objeto. ¿Sí? Entonces, para medir la longitud de un objeto necesito dos eventos que están en los extremos de ese objeto y que son simultáneos en mi sistema de referencia. ¿Cómo están con esa idea? ¿Sí? Bueno, porque eso es lo que vamos a hacer. Bueno, perdón. Entonces, ya que tenemos todo esto, entonces tenemos las transformaciones de Lorentz. Decimos, para construir las transformaciones de Lorentz, agregamos otro resultado más, o si quieren es un pequeño postulado adicional, que dice que las dimensiones. Profe, perdón. Sí, dime. Entonces, ¿quién era el mayor? ¿El L' o el L? La longitud propia es la mayor de todas las longitudes. Ok, gracias. ¿Sí? Las dimensiones perpendiculares a la dirección del movimiento relativo son las mismas en ambos sistemas de referencia. ¿Sí? Y entonces con esto dijimos que si tengo un sistema S que tiene coordenadas TR y un sistema S' que tiene coordenadas T'R' y elijo que X es para, bueno, mejor lo pongo más formalmente, ¿sí? Como I paralelo a I', J paralelo a J', K paralelo a K', y V es V por I. Todo esto estamos asumiendo para tratar esta versión de las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Y entonces tengo delta T, delta X, delta Y, delta Z, igual, delta Y', delta Z', gamma, delta T' más V delta X', V delta T' más delta X'. Y como les decía, mi forma de acordarme las transformaciones de Lorentz de memoria es que, bueno, la parte fácil, en Y y en Z no pasa nada, solamente X y T se mezclan, ¿sí? Y
En los dos que se mezclan, la gamma es un factor común y la B aparece en el que es diferente. En el delta T, la B multiplica delta X', y en delta X, la B multiplica delta T'. ¿Sí? Y esa es mi forma de acordarme de memoria las transformaciones de Lorentz. No sé, ustedes tendrán sus propios métodos para acordarse. ¿Mm? Entonces, con esto y los diagramas espaciotemporales, tenemos todo lo que necesitamos para comparar movimientos en dos sistemas de referencia diferentes. ¿Sí? Yo tengo una duda en las transformaciones de Lorentz. Dime. Hay una característica particular para elegir el sistema de referencia con primas o no. O sea, No, lo único que estamos diciendo acá, en este caso, es que V es la velocidad de S' respecto de S. ¿Sí? Puedo hacerlo al revés, ¿sí? Eso hay que tener cuidado respecto del signo de V. ¿Sí? Acá estamos diciendo que V va en la dirección X creciendo hacia la derecha. ¿Sí? Porque es en la dirección en la que crece la coordenada X cuando dibujo X contra T. ¿Sí? Entonces, eso es lo único, no hay nada, es decir, justamente todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes. Cualquiera puedo usar y a cual llamo S o S' es totalmente arbitrario. ¿Sí? ok. ¿Está bien? Entonces, sí, por eso luego tenemos un ejercicio donde hay dos naves, porque claro, si pensamos en la barra y el granero, decimos, bueno, el granero está pegado a la tierra, el granero es ese, es laboratorio, ¿no? Y el corredor es solamente él con su barra que se mueve, ¿no? Pero luego en el otro ejercicio, en el problema 3, tenemos dos naves. Son dos naves, ¿sí? No hay nada, es decir, como siempre, ¿no? Si podemos elegir arbitrariamente. Es notable, pero así es. Muy bien. Entonces, ¿estamos para empezar a trabajar con los problemas? ¿Sí? Entonces, en la clase pasada, habían empezado en los grupos a discutir y hablamos un poquitito al final de la clase del problema 1. ¿No? Entonces, tenemos un corredor, ¿sí? Entonces tenemos un corredor y un granero y nos dicen que en el sistema del corredor la barra del corredor mide 20 metros, ¿sí? Pero que en el sistema laboratorio, en el sistema del granero, mide 10 metros. ¿Mm? Y que vamos a tener 11 eventos que son el 11 estallido de los globos. ¿Mm? Y entonces tenemos dos sistemas de referencia. Si lo que nos están contando es cierto, esto es así. Tenemos un granero que tiene dos puertas, ¿sí? Y aquí están uno de los hijos del granjero, de aquí está el granjero hasta atrás. Bueno, depende para qué lado querramos hacer correr es decir, cuál es la puerta de adelante y cuál es la puerta de atrás. ¿Sí? ¿Qué les gusta? ¿Que corra hacia la derecha o que corra hacia la izquierda el corredor respecto del granero? De izquierda a derecha.
de izquierda a derecha. Muy bien, entonces tengo que dibujar, bueno, no importa. Entonces, en ese esquema, bueno, voy a dibujar un poquito más grande nomás para evitar confusiones, ¿sí? Este es el granjero y este es uno de los hijos. Ese es uno de los hijos. ¿Sí? Y tenemos un corredor que viene corriendo aquí. Y tiene una barra. ¿Sí? Y de esa barra cuelgan 10 globos. Bueno, 11 globos. ¿Sí? Y aquí hay otro montón de hijos, ¿no? Cada uno enfrente de uno de ellos. Y entonces, justo en este momento, todos los globos van a estallar. ¿Sí? Y lo que nos están diciendo es que de aquí a aquí hay 10 metros. ¿Sí? Y esto es en el sistema granero. ¿Sí? Por otro lado, en el sistema corredor, tenemos al corredor, ¿sí? Que, bueno, él está en esta posición, pero en su sistema de referencia él está en reposo. ¿Sí? Y en su sistema de referencia él atraviesa un granero, ¿sí? Donde aquí está el granjero y aquí está acá, ¿sí? Entonces, en este sistema de referencia, el corredor viaja para allá, ¿sí? En este otro sistema de referencia, el granero viaja para allá, ¿sí? Y en este sistema de referencia, de aquí a acá hay 20 metros y de aquí a acá hay 5 metros. ¿Está bien? Y claro, también tiene los globos, ¿no? O los tubos. Digo los tubos porque puede ser que algunos hayan explotado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, primero, cuáles son los eventos relevantes? ¿Sí? Entonces, el primer tema es cuáles son los eventos que nos interesan. ¿Cuáles van a ser esos eventos?
¿Cuáles eligieron ustedes? ¿Cuáles platicaron el martes en la reunión que tuvieron? Eh, ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los eventos relevantes? Pues yo diría que cuando empiezan a explotar los globos. Ajá. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo que esos son los eventos que vamos a usar para guiarnos? ¿Mm? Entonces, los eventos son los 11 estallidos de los globos. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos al granjero y acá en este extremo tenemos al hijo número 10. ¿Sí? Entonces, ustedes van a trabajarlo completo. Yo les voy a poner aquí el globo 1 y el globo 11. ¿Sí? ¿Cómo quieren contarlos? ¿El globo 1 es el que está en la punta de adelante del corredor o en la punta de atrás? ¿Cuál de los dos? Yo los enumeraría como de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Coincide con lo que escribieron en la tarea? Creo que no, ahí Miguel dijo que al revés. A ver, déjame ver que no estoy viendo el chat. A ver. Muy bien. Entonces yo también lo hice, dice Luis Pablo, de izquierda a derecha. Muy bien. No, no importa, es solamente para ponernos de acuerdo. Sí, hay que tomar algunas decisiones, son totalmente arbitrarias. ¿Sí? El primero en entrar es el de la derecha. Sí. Entonces, a ver, nos ponemos de acuerdo. O sea, este evento que está frente al hijo 10, el que está en la salida del granero para el corredor, digamos, ¿es el 1 o es el 11? A ver, entonces, bueno, Juntami a otros quieren de izquierda a derecha. Entonces, finalmente, pareciera que hasta donde alcanzo a ver de los poquitos que han opinado, aquí va a estar el evento 1 y aquí va a estar el evento 11. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? Tenemos el sistema granero y el sistema corredor. ¿Sí? Y ahora necesitamos unos datos. Nos dicen que esto va a ser importante, vamos a ponerlo acá. La barra en reposo mide 20 metros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos L, es la longitud propia. ¿Sí? Fíjense que ahora estamos dando vueltas solamente para esto. En el sistema granero mide 10 metros. ¿Sí?
Y entonces eso quiere decir que la gamma vale 2. ¿Sí? ¿Está bien? Porque es cuánto se contrajo. Y entonces, gamma cuadrado es 1 entre 1 menos v cuadrado. ¿Cuánto vale v? Despejen v porque vamos a necesitar v. Más o menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? A Andrés se le da raíz de 3 sobre 4. Ah, sí, yo decía la raíz solo en el numerador. Ah, o sea, raíz de 3 dividido 2. 2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya tenemos cuánto vale la velocidad. Perfecto. ¿Sí? Y ahora va a haber que decidir más cosas. En el sistema granero, ¿dónde vamos a poner el origen de coordenadas? ¿En 1 o en 11? Yo lo puse en 1. En 1, gran mayoría 1, perfecto. Entonces tenemos xt, x', t'. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del estallido del globo 1? 0, 0. 0, 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a decir que para el corredor en su sistema de referencia también el estallido de este globo va a ocurrir en 0, 0. ¿Sí? Total, ese es arbitrario. Es una referencia. Muy bien. ¿Cuánto vale X para el estallido del globo 11 y cuánto vale T para el estallido del globo 11 en el sistema de referencia del del granero? 10 metros para la posición. ¿Y el tiempo? 0. 0. Muy bien. Entonces, necesitamos una cosa. En decimal, ¿cuánto vale raíz de 3 sobre 2? (0.8 con 2 decimales? 0.87, ya están redondeando mucho. Pero, profe, creo que hasta conviene dejar en medios, raíz de 3 medios, porque luego cuando multiplicamos por la gama se va a ir en medios y nada más queda raíz de 3. Ah, sí, yo no tengo problema, pero ahora vamos a querer dibujar. Entonces, Ah, sí, bueno, eso es. ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, ya tenemos gamma, ¿sí? Que vale 2 acá. Tenemos la velocidad que vale raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces ahora vamos a usar estas transformaciones, ¿sí? Ahora, queremos x', t'. Entonces, si se acuerdan, se los voy a escribir acá simplemente esos dos. ¿Sí? A ver, eso se los voy a escribir en verde. Delta t' es gamma
delta t menos v delta x. Delta x' es gamma por menos v delta t más delta x. ¿Sí? Entonces quiero calcular delta t' y delta x', porque no las conozco. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valen x'? Como tengo justamente, como elegí el 0, el delta x' va a ser el valor de x' en 11 y el delta t' va a ser el valor de t' en 11. Tomamos la velocidad positiva porque está corriendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso acordamos, ¿sí? Entonces, v, que es la velocidad del corredor respecto del granero, es hacia la derecha. ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿no se tendría que cambiar las unidades de los 10 metros? Estamos mirando tiempo en metros, eso es todo. Ok, ok. Sí, fíjate que nunca, digamos, como los otros estaban en 0, entonces estamos midiendo tiempo en metros y ya todo nos queda bien. ¿Sí? La coordinada espacial sería, bueno, en el evento del corredor Ujú. sería 20 metros y la temporal sería 10 metros por raíz de 3. Ajá, y eso da raíz de 13 es aproximadamente. $1.73, ¿sí? Muy bien. ¿Todos y todas pudieron hacer esta cuenta? A ver, yo tengo una duda, porque se supone que eh, según esta fórmula, ¿no? De AT', Sí. se supone que sería 2 por menos
o sea, como la velocidad va de izquierda a derecha es positiva, ¿no? A ver. Entonces sería 2 por... Mm, Ajá, Sí, sí, sigue, Fernando. 2 por menos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sí, Y eso por 10. Entonces, exactamente. a mí me dio menos raíz de 3 por 10 metros. Sí, eso es. Y Eh, raíz de 3 es 1,73. Entonces, ajá, por 10 me da menos 17,3. o sea, ahí sí podemos tener tiempos negativos. ¿Por qué no? O sea, a ver, el cero del tiempo, es decir, tiempo negativo quiere decir pasó antes que cero, pero el tiempo cero es, nosotros decidimos cuándo es el tiempo cero. O sea, es igual que hay algo que ¿te acuerdas que tú tienes el eje de X y el eje T son reales, van de menos infinito a infinito? ¿Sí? Simplemente quiere decir pasó antes. Ok, ok. Sí, ¿Sí? lo voy a... Entonces, Además, bueno, yo estaba pensando en el dibujo ayer y si no sale un tiempo negativo, como que ya no funciona todo por cómo enumeramos los globos, o sea, porque el, el, el último globo, que es el que estamos calculando, eh, si no explota antes del primero en el sistema del corredor, pues ya va a haber salido del granero y el hijo pues no lo va a poder explotar. bueno, pero entonces tenemos esto y ustedes están totalmente en condiciones entonces de calcular todos los otros, el globo 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es que, por ejemplo, a Sí, mí sí, lo sí. que me causa conflicto es que, ok, el último globo, que es el globo de este enfrente, explota antes que, antes que el globo del granero. O sea, antes que el Ajá. globo que el granjero más bien explota. Ok. Mi duda es, en el sistema de referencia del corredor, por ejemplo, Sí. cuando ve explotar el primer globo, que es el primero en explotar, Ujú, ¿qué tal si en ese momento se decidiera detener y dijera como yo ya no voy a pasar por aquí? ujú. Eso Entonces cambia. significaría, eso significaría que ya no podría, que, o sea, digamos que, o sea, tal vez esto no es posible, pero digamos que se puede frenar en un segundo, ¿no? Ujú. Entonces, eso significaría que el último, o el último globo, que es el, bueno, el primer globo que es explotado por el granjero, aún no habría sido explotado. Y entonces, en el sistema del granjero, como ese no ha explotado, no se puede explotar el último. O sea, como que eso me causa conflicto. A ver, Que, el, con, el- el punto es así. Los, el granjero y sus hijos no pueden esperar a que escuchar una explosión para explotar, para hacerlo con las otras. Digamos que tuvieron una ingeniería muy cuidadosa y dicen, mira, ahí viene corriendo el granero y sabemos a qué velocidad viene. Y entonces preveemos que cuando nuestro reloj marque cero, cada uno de nosotros va a tener un globo adelante. Y nosotros no nos importa nada, nosotros miramos el reloj y picamos. Pero estamos mirando el reloj, ¿sí? No estamos atentos a si otro globo explotó o no, porque además eso no puede ser una señal de aviso, porque todo, si pasa como en la historia está contada en la tarea, cada uno de ellos va a tener un globo adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Pero si lo que el compañero plantea ocurriera y el corredor se detiene, cambia de sistema de referencia. ¿Sí? Y si el corredor está en reposo respecto al granero, la barra ni siquiera cabe. Es decir, si se detiene, ni siquiera podría pasar que los 10 globos se hagan estallar al mismo tiempo,
porque si se detiene, la barra mide 20 metros y el granero mide 10 en el mismo sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que pegarnos, digamos, entiendo, a ver, cada historia tiene una narrativa para hacerla interesante, porque si no es simplemente pon delta x igual a 10, pon delta t igual a 0 y sustituyen las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Es totalmente aburrido. Entonces le ponemos una historia para que tenga un poco de sabor. Ahora, cada historia puede tener sus propios problemas, ¿no? De hecho, en la narrativa original se decía que el granjero y su hijo cierran las puertas, pero yo lo quité, es decir, en el Space-Time Physics lo ponen así, porque si le cierran la puerta, la barra va a chocar contra la puerta y no va a poder seguir corriendo, ¿sí? Entonces, lo de cerrar la puerta era una idea de los autores del libro, de Taylor y Wheeler, para decir, miren, la barra cabe en el granero, pero solamente cabe si pasa corriendo y cabe en un instante en el que justo quedaron las dos puntas. Entonces cerrar las puertas no funcionaba, lo quitamos, ¿sí? Pero estamos poniéndole palabras para entrenarnos en esto de visualizar, ¿sí? Entonces cada narrativa puede tener sus complicaciones, ¿no? Cuando tratamos de visualizarla, ¿sí? Pero es para hacerlo más rico que solo sustituir los valores en las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Porque si no se transforma en un ejercicio aritmético trivial sin ningún chiste, ¿sí? Es decir, la cuenta esta para obtener el 20 y el menos 17.3 como cuenta es muy sencilla, ¿sí? Entonces sí, a cada problema podemos encontrarle, no, pero es que mira, y sí, con las palabras y los problemas tenemos eso, ¿no? Entonces uno tendría que mirar en detalle, ¿sí? Pero sí está bien, entonces vamos a mirar, pero lo importante es, acuérdense de la tarea anterior, cuando teníamos varios eventos, cada vez que la velocidad cambia, ¿sí? Las canicas, si yo voy en una nave y la velocidad de mi nave cambia, las canicas chocan contra las paredes. Cambié de sistema de referencia y ahora mi narrativa es otra, mi sistema de referencia es otro, ¿sí? Entonces, no podemos quedarnos pegados a un dibujo y cambiar la velocidad. Si cambiamos la velocidad, cambian los dibujos, ¿sí? Puedo tener otro observador que nos vea movernos. Sí, eso puede ser, ¿no? Y está bien, es decir, no hay nada impide que el corredor decida frenar, ¿sí? Pero entonces ya no van a poder ocurrir esos eventos simultáneamente, ¿sí? La otra cosa es, bueno, sí, digamos, es todo un tema, ¿no? Porque el corredor tiene acá en el dibujo de la derecha, tiene una barra muy larga, ¿sí? Y para él, si él está quieto, ¿sí? Y el primer globo que estalla es este, ¿sí? El primer globo que estalla es este es el primer globo que estalla, ¿sí? El globo 11, en su sistema de referencia, este globo estalla primero. Y sí, podría... Yo tengo una duda. Sí, Es que así como lo tenemos escrito, la transformación de Lorentz que usamos para el tiempo es la... o sea, creo que a mí... Ah, no, ya se me quitó la duda. Gracias.
Bueno, qué bueno. ¿Sí? ¿Por qué Iván dice que están enlazados? ¿O a qué te refieres con que están enlazados? ¿Mm? Me refería al granjero a sus hijos para que todos explotaran al mismo tiempo. Ah, sí, pero a ver, no, están sincronizados, pero sincronizados quiere decir que cada uno está mirando su propio reloj, ¿eh? El que tiene acá en la mano o el que tiene adelante. ¿Sí? No están, es decir, ya se pusieron de acuerdo desde antes. Para poder hacer cosas sincronizadas en un sistema de referencia, no podemos mandarnos señales. ¿Sí? Porque todas las señales, aún la luz, toman tiempo de viajar de un lugar a otro. Entonces, la única forma de hacer cosas sincronizadas es ponernos de acuerdo antes y mirar nuestro reloj. ¿Sí? Entonces, como decían hace muchos años en la serie de Misión Imposible, sincronicemos nuestros relojes. ¿Sí? Y entonces te pones de acuerdo y luego cada uno ya no está prestándole ninguna atención a lo que pasa a sus costados. Cada uno tiene su instrucción y sabe lo que tiene que hacer a esa hora, ¿sí? En su reloj que tiene en su mano. ¿Sí? No puede estar atento porque las señales le van a llegar tarde. ¿Sí? La única forma de hacer cosas simultáneamente es tener relojes sincronizados. ¿Está bien? O eventualmente, como decía, sí, perdón, déjame terminar la frase, digamos, decir, estamos a la misma distancia de una fuente de luz y cuando a los dos, a cada uno nos llega el pulso de luz, sabemos que nos va a llegar al mismo tiempo y hacemos algo. Eso no, porque esa es una forma de sincronizarse. Sí, Andrés, ¿qué quieres decir? Tenía una pequeña duda, bueno, es que ahorita me confundí. Cuando usamos las transformaciones de Lorentz, la velocidad que tomamos es referente al sistema primado o sin las primas. A ver, esta, ¿sí? Es decir, aquí está S, esto es S, de este lado está S', ¿sí? Y V es la velocidad de S' respecto de S. Ok, ¿Sí? ya. Es que me estaba confundiendo un poquito con los signos, pero ya. Gracias. ¿Está bien? Entonces, si dos eventos justamente pasan en el mismo lugar en S', o sea, si delta X' es 0, entonces V es delta X entre delta T. ¿Sí? Es decir, en este sistema de referencia, V es delta X entre delta T si delta X' es 0. ¿Sí? Pero entonces, esta es la velocidad de S' respecto de S de la forma en que lo estamos escribiendo. ¿Sí? Y ustedes pueden ver, es decir, si hacen delta X' igual a 0 aquí, si hacen delta X' igual a 0 y calculan delta X entre delta T, se les cancelan las gamas, se les cancelan las delta T' y les da V. ¿Sí? Ahora, el menos V tendría que tomar otra pareja de eventos, tal que ahora delta X es 0, y entonces van a tener una V, ¿sí? Que es delta X' en delta T' cuando delta X es 0, y esa va a ser menos V. ¿Sí? Pero son otras parejas de eventos, ¿sí? O sea, justo esto que preguntaba su compañera al principio, para determinar la velocidad de un objeto respecto de mi sistema de referencia, tengo que tener dos eventos que ocurren en dos lugares diferentes, a dos tiempos diferentes en mi sistema de referencia,
y entonces calculo la velocidad promedio como delta x entre delta t. ¿Sí? Pero entonces para ese objeto, esos dos eventos tienen que ocurridos en el objeto, en el mismo lugar. ¿Sí? En este caso, es que esto era lo que me estaba confundiendo un poquito. O sea, en este caso tenemos el dato de la velocidad porque conocíamos la gama, ¿no? Entonces Ajá. no hizo falta que pasaran dos eventos en el mismo lugar. No, nos dan la velocidad y acuérdense que nos pusimos de acuerdo para decir que en el sistema del granero el corredor corre de izquierda a derecha. ¿Sí? Cuando nos pusimos de acuerdo en eso, entonces la velocidad es positiva, porque la X está creciendo. ¿Sí? Es decir, eso es correr la velocidad de izquierda a derecha. Eso, por convención, la X crece, la velocidad es positiva. ¿Sí? Pero fuimos poniéndonos de acuerdo. Muy bien. ¿Qué nos falta aquí? ¿Sí? ¿Qué nos falta? Entonces nos falta el diagrama, los diagramas espaciotemporales. ¿Sí? Entonces tenemos el sistema granero. ¿Mm? Entonces tenemos aquí xt, ¿sí? Y los eventos, entonces ponemos bueno, eso no me quedó nada a 45 grados. Ahora vamos con el tiempo negativo. Vamos a mirar el tema del tiempo negativo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 10, aquí tenemos el 5. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y entonces... Sí, Hugo, exactamente. Eso es la forma en que cada uno describe los eventos. Para él, para cada uno de ellos ocurre de esa forma. Sí, me preocupa con el uso de ven, ¿sí? Porque ven pareciera que podría ser una ilusión óptica. Y no, en esta narrativa de la relatividad especial así ocurre en ese sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los eventos. ¿Sí? El evento 1 está aquí, el evento 11 está acá y ahí van los demás. 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí está el evento 10 y así, ¿sí? ¿Y cómo son las líneas de universo del granjero y de los hijos? ¿Sí? Entonces, el granjero está hasta atrás. Esta es la línea de universo del granjero. Y esta es la línea de universo del hijo 11. Y así estamos las líneas de universo de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la línea de universo del granjero.
y esta de acá es la línea de universo del hijo número 10. ¿Sí? Y así todas las otras. Ahora, ¿cómo se ve al corredor? ¿Cuál es la línea de universo del corredor? ¿Sí? Entonces, sabemos que Sería una recta, ¿no? Con pendiente raíz de 3 medios, ¿no? exactamente, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿sí? Que esto era como punto 87, ¿sí? Entonces, quiere decir que en la posición 5, ¿sí? O sea, si este es como el tiempo 5, recorre como 4 y pico, como está por acá, ¿no? Entonces, la línea de universo del corredor es esta. ¿Sí? Esta es la línea de universo del globo de atrás. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es la línea de universo de la punta de la barra. Y esta de acá es la línea de universo de la cola de la barra. ¿Sí? Lo cual tiene sentido, porque entonces la barra pasó por el evento 1 y por el evento número 11. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ir al sistema corredor. ¿Mm? Entonces, aquí tengo X' y aquí tengo T', ¿sí? Sé que el evento 1 está acá. Dibujo, como siempre me gusta, la trayectoria de un rayo de luz que pasa por el origen. Ese si viaja hacia la izquierda y ese si viaja hacia la derecha. ¿Sí? Y ahora, en este sistema de referencia, acá tengo el 10, acá tengo el 20, acá tengo el menos 10, acá tengo el menos 20, ¿sí? Y el evento ocurrió acá, en 20 menos 17, ¿sí?
Entonces, este es el evento 11 y este fue el evento 1. ¿Sí? Y ahora, la línea de universo de la... ¿Sí? Ahí están las líneas de universo. Entonces, esta es la línea de universo de la punta de la barra. Y esta de aquí, me quedó medio feucha. La voy a pegar más. ¿Sí? Esta de acá es la línea de universo de la cola de la barra del corredor en el sistema de referencia del corredor. Están quietas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ve al granero? ¿Sí? Fíjense. El evento 1 es una de las puertas del granero donde está parado el granjero. Entonces, esta es la línea verde ahí, es la línea de universo del granjero. Ahora, el granjero está yendo con el mismo ángulo, ¿sí? Pero hacia la izquierda. Entonces, esa es la línea del granjero, la línea de universo del granjero, y esta de acá, ¿sí? Entonces, esta es la línea de universo del granjero, y esta es la línea de universo del hijo 10. ¿Sí? ¿Cómo sé? Porque el granjero justo es el que reventó el globo de atrás. Entonces, el granjero es al tiempo T'. En el sistema de referencia del corredor estaba aquí, en el origen. ¿Sí? Y sé que va a velocidad menos v. Entonces sé, si tengo un punto y tengo la pendiente, puedo dibujar la recta. ¿Sí? Y sé también que el hijo 11, el hijo número 10, va en una línea paralela. ¿Sí? Y entonces, aunque no me quedó perfecto, yo sé que es el tiempo 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está la barra? Como la barra conecta sólidamente el evento 1 con el 11, ¿sí? Entonces, yo sé que la barra, estos son, a lo largo de esta línea amarilla van a estar todos los otros eventos equidistantes. Entonces, ustedes pueden dibujar el evento 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? O sea, todos esos eventos van a estar ahí. Entonces, justamente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo estaba la barra a este tiempo? La barra para el corredor, la barra estaba aquí, ¿sí? La punta ya había entrado, la punta estaba por salir, ¿sí? Y el hijo de la punta, el hijo número 10, la hace estallar, ¿sí?
Un tiempo después, el segundo globo llega a la posición del otro hijo y ese la hace estallar. Ese es este evento, y después, un tiempo después, el tercer hijo llega a donde está el globo y lo hace estallar. Y luego el cuarto y finalmente el último evento de todos es cuando el granjero llega a donde está el globo de la cola de la barra y lo hace estallar. ¿Sí? Entonces, tal cual como decían varios de ustedes, en el sistema de referencia del corredor, los globos van reventando, primero el de la punta, luego el siguiente y último de todos, el globo de la cola. ¿Sí? Y entonces, otra cosa que podemos ver aquí es que si queremos determinar cuánto mide el granero en el sistema de referencia del corredor, tendríamos que tomar otro evento diferente, ¿sí? Un evento que ocurriera al mismo tiempo, o sea, cualquier par de eventos que ocurriera al mismo tiempo, por ejemplo, uno acá y uno acá, o uno acá y uno acá, ¿sí? Y entre esos dos eventos, la separación espacial es 5 metros. ¿Sí? En cambio, vemos que la forma en que el granjero y sus hijos determinan la longitud de la barra, ellos toman dos eventos, este y este, el 1 y el 11, que ocurren simultáneamente en su sistema de referencia en los extremos de la barra. ¿Sí? Y ellos miden 10 metros. ¿Sí? Pero ¿cómo explica el corredor que el granjero y sus hijos midieron 10 metros su barra que en su sistema de referencia mide 20 metros? Dice, es muy fácil. Es que mira, es como si tú quisieras medir la posición de este lápiz que se viene moviendo. Entonces, primero eliges este evento y luego que ya me moví un poco, eliges este otro. Por supuesto que te da menos, porque me dejaste moverme. Entonces, la narrativa del corredor es, claro, tú mides algo diferente porque según yo no lo hiciste al mismo tiempo. ¿Sí? Pero en el sistema del granero, del granjero y sus hijos, esto está todo bien hecho, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, las líneas de simultaneidad son justo la diferencia. ¿Sí? Justamente aquí pueden ver cómo se ve el eje. Acá tienen muy claro, fíjense qué bonito. Esta línea amarilla que está acá coincide exactamente con el eje X. ¿Sí? Esto que está acá es el eje X. ¿Sí? ¿Ven? Este es el eje X.
que sigue así. Y esta línea de universo del granjero es el eje T, exactamente el eje T. Entonces, ustedes me preguntaban en otra clase por qué es que dibujamos, cómo decidimos cómo dibujar el eje X y el ST. Pues aquí con las transformaciones de Lorentz es muy fácil. Si tomamos dos eventos que son simultáneos y que tienen t igual a 0, eso es el eje X. ¿Sí? Como en este caso la explosión de los globos en el granero, eso es el eje X. ¿Sí? Y en cambio, la línea de universo de una persona que está parada en el origen, en este caso el granjero, eso es el eje T. Y así se ven. ¿Sí? Entonces, teniendo las transformaciones de Lorentz, es muy fácil dibujar esto. ¿Está bien? ¿Hay preguntas o comentarios sobre este ejercicio de la tarea? No, todo Oiga, bien. profe, Sí. entonces la línea amarilla sería el eje X del sistema del granero, ¿no? Sí, exactamente, porque esa línea amarilla en el sistema del granero se ve exactamente así. Es la línea que une los 10 estallidos de los globos. ¿Sí? Entonces, estas dos herramientas de los diagramas espaciotemporales y las transformaciones de Lorentz permiten resolver todos los eventos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Fernando, ¿ya te quedó claro qué es la línea amarilla? Sí, ya más claro. ¿Sí? Y ven qué importante es que la transformación sea lineal porque transforma rectas en rectas. ¿Sí? Muy bien. De este ejercicio, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la estrategia usual, porque además yo creo que ya es bastante cansado de estar así en el modo completo. Van a ir 10 minutos a los grupos para discutir el problema 3, el problema de las dos naves. ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Todos tienen a la mano la tarea, el problema 3. Entonces vamos a los grupos y 11:45 regresamos a platicar.